Hola, 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 buenas noches a todos, saludos, bendiciones. Eh, una vez más, pues estamos al servicio de Dios, al servicio de ustedes, dando las gracias pues, primeramente al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos brinda, pues, de estar, pues, una vez más ante la presencia de Él para exponer eh, algunos textos, pues, que nos van a servir para dar una aclaración concerniente pues, al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El día de ayer pues tuve varias preguntas, así es que espero pues que esta persona esté conectada. Vamos a compartir pues primeramente, vamos a compartir pantalla con ustedes. Bien, aquí estamos. Vamos a analizar pues primeramente, vamos a escuchar pues si tenemos audio. Sí, tenemos audio, sí señor. Nuestro video está bien. Eh, apagamos las luces porque queremos ver si esto pues nos ayuda acerca de los textos un poco más. Así es que vamos a esperar primeramente pues que los audios, que los textos pues, puedan verse más claros. Si no, pues vamos a tener que prender la luz. Ahí está Alexa, que no presta ganas pues, por ponerse a trabajar. Bien, vamos a analizar, pues, permítanme ponernos por aquí, pues, estas cositas. Bien, bienvenidos, pues, todos. Esta es la unicidad de Dios. Vamos a estar nuevamente, pues, aquí en el Facebook. Posteriormente vamos para YouTube para hacer otro video. Quiero aclarar, primeramente, pues, que nosotros no monetizamos nuestros videos. No pedimos ayuda económica a nadie. No le pedimos pues una ayuda económica, no le pedimos pues una donación, no le pedimos pues un aporte económico. Eh, Nuestro ministerio pues se sostiene gracias a la voluntad del Señor Jesucristo. Eso lo quería aclarar pues porque he visto muchas personas hoy en día pues, solo por leer 2 o 3 textos pues no explican qué es lo que quieren dar a conocer, no le dan pues una interpretación a lo que están leyendo, lo leen 3 textos pues a modo de votar 3 minutos, 5 minutos pues a lo mucho, pero quiere que les moneticen. Señores, por favor, pónganse la mano en la conciencia. Es nuestra obligación. Todo individuo está en la obligación de llevar la palabra del Señor donde quiera que sea.
cada individuo pues tiene el derecho a predicar eh, aquí en las redes sociales, puede predicar en los parques, puede predicar en los autobuses, puede predicar pues donde quieran. Eso pues es obligación de todos nosotros. Pero por favor, pónganse la mano en la conciencia, no cobren por eso. Llegará el día, pues, que ustedes solamente por decir, Dios te bendiga, hermano, van a querer también que les moneticen. Esto, pues, es una falta de conciencia. Yo aquí tengo 4, 5, 6 programas que yo uso a través de mi computadora. Gracias al Señor, pues, mensualmente el Señor nos da el aporte económico. Bendito sea Él, pues, porque para Él es que es la gloria y la alabanza. Nosotros no venimos aquí a pedirle dinero, nosotros no los paramos o los sentamos aquí delante de las pantallas para hacer una recaudación de fondos para este ministerio, no señor. Aquí se les pone la palabra pues a blanco y negro. Muchos pues, hay muchos que se han reportado conmigo porque esto le ha ayudado pues, y están abriendo los ojos, no crea. Y esto es excelente porque esto nos motiva. Cada persona pues que se reporta con nosotros para decir que ahora está comprendiendo la escritura. Eso es excelente pues para motivarlo a nosotros para seguir adelante. Quiere decir de que el Señor ha comenzado pues a tocar las puertas de tu corazón y de tu mente y esto pues es excelente. No solamente pues en El Salvador, también en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Colombia. Tenemos pues personas de Brasil a los cuales pues hemos conversado eh, con ellos. Nos llena pues muchas personas han recibido pues, del Señor muchos milagros, han recibido favores de nuestro Señor Jesucristo y esto nos impulsa pues a seguir adelante. Quiero exponer pues un caso, amigo trinitario, en esta noche, pero quiero referirme a ti particularmente. Recuerda pues que en varias ocasiones yo lo he dicho y lo sostengo, yo no te voy a atacar a ti porque eres trinitario, tú eres mi amigo. Y si Dios permite, pues vas a ser mi hermano también en la fe. Yo no voy a atacarte a ti porque tienes otra doctrina diferente a la mía, no, no es esa pues la cualidad de este ministerio. Simplemente pues nosotros exponemos la palabra del Señor tal como está escrita. No, siempre he dicho yo, pues no hay que quitarle, no hay que ponerle. Es algo garrafal, falta de ética cuando se ve pues a un predicador adulterar la escritura. Y adulterar la escritura no es solamente pues quitarle o querer borrar pues la parte escritural. No, también pues cuando nosotros le decimos, léame el texto, tal, y comienzan a mutilar la escritura, no hay que leer todo su texto, todo, porque es allí pues donde vamos a ver de qué es que está hablando la escritura, a través de sus contextos. Así que quiero explicarte un poquito acerca de todo esto. Bien, tenemos aquí una diapositiva. Esto tú lo puedes consultar con tanto pues como las literaturas, puedes chequear pues hay una enciclopedia que se llama la nueva enciclopedia británica.
Y también pues te puede informar también en la www iglesiacatólica.net. Hay pues también la enciclopedia católica, está el magisterio católico. Te puedes informar pues, ¿cómo se llama esta otra página? Está la enciclopedia británica, la enciclopedia católica. eh, Hay mucha evidencia al poder consultar, pues, y quiero aquí, vamos a ir aquí. Esto que aparece aquí, esto es falso. Primeramente, pues esto es falso. Eh, la doctrina trinitaria nació exactamente en el año 381 y 382, con dos edictos. Eh, Esto es para que tú te informes que antes del año 400 hacia abajo no existía ningún trinitario. Esto que se ha venido diciendo, pues que la doctrina unitaria fue refutada y condenado en los primeros, no, alguien tiene que pararse y decir quién condenó a la doctrina, pues, monarquiana, siendo que era la fuente principal de todo aquel movimiento en aquel tiempo, eran los monarquianos. Hay un documento que se llama Contrapraxia. Esto pues era un obispo llamado pues Calixto. Calixto por la Iglesia Católica es el Papa número 16, a los cuales pues ellos reconocen como el Papa. Pero todo esto pues es mentira. Esto no hay. Recuerda que antes del siglo IV hacia abajo pues no había trinitario, no había trinidad. E incluso pues que los arrianos y los semiarrianos son más antiguos todavía pues que los mismos trinitarios. La doctrina trinitaria ya con los hermanos Capadocio ya llegaron pues a anexar, digámoslo así de esa manera, pues la tercera persona de la Trinidad, la cual es el Espíritu Santo, la cual fue aceptada por el imperio, pero no por los cristianos, porque ellos se quedaron murmurando. Hay un documento pues que se llama eh, de la oposición, creo que así se llama el documento, en donde aún pues la doctrina monarquiana se oponía a todo esto, pues que a dónde y cómo es que resurgía o salía a esto, pues de la nueva invención de la tercera persona del Espíritu Santo, a los cuales pues los hermanos Capadocio en cierta ocasión dijeron pues, que no se puede, todo lo que está escrito, dijo, pues no se puede eh, tomar en serio, sino que también da pausas para yo interactuar y poner mis propias ideas también, que eso es valedero. Algún día vamos a presentar todos los documentos para que usted vea pues, que la doctrina trinitaria no existía pues, en ese tiempo. Por eso es que cuando usted ve, analiza los textos, cómo la iglesia primitiva eh, interpretaba tal texto, lo puede buscar pues con la inteligencia artificial, lo puede buscar en Google, lo puede buscar en YouTube, eh, todo lo que tenga que ver, pues puntos de referencia, se lo puede buscar. Esto ya no es ajeno.
Esto pues ya, como dicen, pues la olla se destapó, entonces ya la doctrina trinitaria ya no tiene nada que tapar. Entonces son los mismos eruditos trinitarios, los historiadores trinitarios, por cierto, católicos, los que dan fe a todo lo que nosotros decimos. E incluso, pues, cuando nosotros presentamos eruditos y presentamos, pues, escritos trinitarios, ellos dicen lo mismo que nosotros decimos, o sea, nos avalan en la doctrina. Por eso es que nosotros le llamamos prueba enemiga. No es que seamos enemigos porque usted es católico, usted es de las asambleas de Dios, usted es de la iglesia, pues príncipe de paz, nosotros somos enemigos. No, no, señor. Lejos de tal magnitud, pues que yo vaya a decir eso, sino al contrario. Yo espero pues que aún en este tiempo, pues el Señor Jesucristo brinde la oportunidad para aquellos pues que no conocen al Señor Jesucristo, el bíblico, el verdadero Jesús bíblico. Porque muchos predican acerca de Jesús, pero no están hablando ni están predicando acerca del bíblico. Voy a redactarte un poquito aquí. Esto tiene verdad y tiene mentira. Porque el concilio de Nicea del año 325 es totalmente monarquiano, con el concilio del año 343, el concilio de Sárdica, pues también es unicitario. Son los dos concilios que se llevaron eh, para hacer pues la aclaración, porque muchos ya estaban queriendo pues que el Señor Jesucristo era una persona diferente al Padre, era diferente al Espíritu Santo. Ya se venía esto eh, con los semiarrianos y los gnósticos, que son los cuales hicieron, pues, querían dividir a Dios en tres personas, pero todavía no se había logrado. Fue hasta el año 381, 382, cuando ya se aceptó, e incluso pues la Iglesia Católica Romana sacó 2 edictos, y uno de los edictos fue el más peligroso. Muchos murieron, muchos pues no aceptaron eso, otros pues se fueron a las cuevas a predicar, fueron a casas también particulares y todo lo demás, y comenzaron a perseguir al cristianismo. Y si habían muchos escritos, en ese tiempo había solo monarquianos, o sea, los unitarios, muchos escritos los cuales fueron quemados. Pero con el tiempo, pues, alguien aguardó copias y todo lo demás, y esto fue la Iglesia Católica. Pero con el tiempo, pues, se han venido mostrando todas esas pruebas, y esto, pues, apoya la doctrina unicitaria. Pues todos los documentos, todas las cartas, todos los eruditos que escribieron en aquel tiempo hablaban de un monarquianismo, no hablaban de trinitarismo. Bien, voy a leerte aquí, dice que en el año 325 se convocó a un concilio llamado Nicea, convocado por Constantino. Allí se definió que el Hijo era consustancial al Padre, de la misma homóseo, de la misma sustancia. Se escribió la parte del credo sobre el Hijo. Dice, todavía no se incluía al Espíritu Santo como Dios. Esto lo puedes notar tú aquí. Mira, te lo voy a cambiar de color para que tú lo puedas. Vamos a ver aquí. Dice que todavía no se incluía al Espíritu Santo como Dios. ¿Por qué no se incluía? Porque en aquel tiempo, pues, después de la iglesia católica monarquiana, la cual era la original, la cual, pues, Ignacio de Antioquía declaró en cierta ocasión católico a todos los cristianos de esa época.
pero no es la iglesia católica de hoy en día, sino que esto salió, como repito, pues en el año 381, 382 con los edictos. Antes de todo eso, pues Ignacio de Antioquía ya había llamado a los cristianos, de los primeros cristianos, que también fueron llamados por primera vez cristianos. Ignacio de Antioquía llama pues a la iglesia católica, que significa universal, y es allí pues donde ahora, hoy en día, el catolicismo ha adoptado pues eso, creyendo, metiendo a la fuerza la historia que ellos son la iglesia de Jesucristo. Pero esto lo podemos comprobar nosotros, pues, no solo por la escritura, sino también por la historia. Esto nos favorece. En este momento yo voy a referirme pues a la doctrina trinitaria como la iglesia católica, porque antes de todo eso no habían trinitarios, como repito, que estaban los arrianos, estaban los semi-arrianos, estaban los montanistas, estaban los, los gnósticos, que eran las corrientes pues como más fuertes, ¿no?, después de la unicidad de Dios. Bien, dice, como evidencia tenemos el 957306. Este es un código que da. Dice que en el año 381, aquí vamos con la verdad, lo cual yo les estaba diciendo, y es aquí pues donde ya la iglesia o la doctrina trinitaria ya fue establecida. Y usted puede buscar también, pues cuando indague todo eso, puede buscar cuáles son los edictos que se hicieron. Y dice que toda aquella persona que no se someta a la doctrina naciente, que era la doctrina trinitaria, dijo, será llamado o considerado hereje. Y dijo, nosotros, dice, lo vamos a decapitar, lo vamos a quemar en las plazas, alimentaremos las bestias y todo lo demás con los cristianos, los cuales no se sometieran a esa doctrina. Y muchos pues se sometieron, muchos cambiaron de bando por temor a que, o represalias pues a la familia, para que no los matasen. Otro puño pues huyó, otros se negaron y los cuales pues fueron sacrificados. Ya hay muchas películas también pues donde vemos cómo los cristianos alimentaban pues a las bestias, los tigres, los leones, un montón de cristianos primitivos, cómo los sumergieron a todo eso. A otros, pues comenzando con los apóstoles, también pues, fue el Imperio Romano quien pues crucificó a Pedro. Ahora viene la Iglesia Católica y dice que Pedro fue el primer papa. Pero Pedro murió allá por el año 67, si no estoy malo, pues después de Cristo. Entonces el pobre, pues, lo nombraron después papa, pero nadie le dijo a él. O sea, Pedro murió sin saber que era papa. Y así sucesivamente. Fue el imperio que comenzó a perseguir a los cristianos. Luego, pues la iglesia naciente o la doctrina naciente, que era la doctrina católica romana, comenzó pues a dar persecución a todos. Y esto lo vimos en el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º siglo. El último, pues, de todos los monarquianos que vemos, pues, con persecución intensa, fue Miguel Servet, un doctor, pues, de origen español, a los cuales, pues, fue perseguido para darle, pues, damesán, ¿no?, para volarle la cabeza, porque
no coincidía pues con la doctrina trinitaria y él decía, nosotros no fuimos enseñados así. Nosotros tenemos esta doctrina, decía, no por tradición, sino que así se había establecido en la iglesia primitiva. Entonces, pues tenemos a este hombre, Miguel Servet, el cual fue, pues, fue quemado vivo en una de las plazas. Fue el último, creo, de la historia, pues, casi llegando al año 1600, de los últimos que se le puso persecución. De ir para allá, pues ahora ya no es persecución, digamos, ni religiosa ni política, pero ahora la iglesia tiene una persecución tremenda. Por medio de las redes sociales nosotros vemos y analizamos todas las personas cómo nos atacan. Pero pues esto ya el Señor Jesucristo lo había dicho, que seríamos aborrecidos por causa de su nombre. De todas las doctrinas existentes hoy en día, que son miles, de todas las doctrinas, la única doctrina que es atacada es la iglesia o la doctrina unicitaria. Y es increíble, pues, cómo los protestantes se unen a veces con los católicos, como para querer, pues, ridiculizar la doctrina. El problema está que no hay base fundamental cuando X persona, de cualquier doctrina que sea, pues, quiera venir y refutar. Se mete, porque, como dicen que el atrevimiento, pues, es una osadilla. El problema es que no puede mantenerse sobre el dilema que él tiene. Esto tiene que mantenerse, ¿no? Entonces, mira, aquí tenemos, pues, en el año 381 después de Cristo, tenemos uno de los concilios, pues, que ya decretó la doctrina trinitaria, ya una de las primeras veces ya. Concilio de Constantinopla. Dice, allí se completó la doctrina. ¿Cuál? La trinitaria. Dice, se declaró que el Espíritu Santo es adorado y glorificado junto con el Padre y con el Hijo, sugiriendo que era también consustancial. Se reafirmó la fe de Nicea y se redactó el credo niceno-constantinopolitano. Así quedó definida la doctrina trinitaria frente a nuevas herejías. Oiga, ya después de que algo nació, ya venían ellos como queriendo decir, pues que ya las demás doctrinas existentes en ese tiempo, pues ya era una herejía. Pero quien adoptó la herejía era la doctrina trinitaria, porque no aceptó la doctrina verdadera, sino que ellos hicieron tantos cambios pues en la doctrina, incluso pues hay muchos eruditos que dicen que hasta hoy en día no se ponen de acuerdo con unos textos pues bien, por ejemplo, nuestros amigos trinitarios defienden a capa y espada, pues segunda de Corintios 14, 13, 14. Entonces ellos afirman y creen que allí está la Trinidad. Pero los eruditos, los historiadores, pues católicos, dicen de que no se han puesto de acuerdo todavía con esas definiciones sobre esos textos. Un día de esto yo voy a presentar documentos porque ahí citan, todos los historiadores se apegan a ese texto y lo dan. Es uno de los primeros que aparecen. Son como 4 textos que la doctrina trinitaria, a pesar que los adopta como trinitarios, a la hora de explicarlos tiene un gran problema. Por ejemplo, pues, segunda de Corintios 13, 14, para la doctrina trinitaria tiene un gran problema, grave, porque no pueden explicarlo.
porque tienen que demostrar que ahí están las tres personas. Pero cuando nosotros vemos, pues como el apóstol Pablo comienza a desglosar primera de Corintios y segunda de Corintios, él comienza a machacar todo esto, pues saca el extracto. Entonces, cuando nosotros vemos la cristología pues de Pablo, nos damos cuenta pues que era totalmente monarquiano, pero muchos dicen que Pablo era trinitario, pero si la doctrina no existía todavía, ¿de dónde iba a adoptar? No tuvieron ni el pensamiento de una trinidad los apóstoles, pero muchos se apegan a que sí. Y digo, bueno, hay que demostrarlo con la Biblia. Bien, dice que allí quedó definida la doctrina trinitaria frente a las nuevas herejías y da otro código que usted lo puede también. Está el 95 73 913 F. Esto pues te da un documento muy extenso. Te habla pues cómo fue introducido el Espíritu Santo como la tercera persona. Te habla pues cómo antes de todo eso. Recuerda que la doctrina monarquiana hay un artículo de fe que ellos plasmaron pues allá en uno de los concilios de Sárdica, donde dice que cualquiera dice, y está refiriéndose también al futuro, cualquiera que dijo, se atreva a separar al Padre y al Hijo y el Espíritu Santo llamando, dijo, personas diferentes, dijo, estos son herejías y aparte de eso los maldicen. La iglesia primitiva. Y pues ahí por ahí está un documento. Esto todo es documento porque es historia. Claro, hay historiadores. Por ejemplo, nosotros los unicitarios no creemos al 100. Pues por ahí tenemos a Ireneo de León, es considerado un monarquiano unicitario, pero pues no estamos completamente de acuerdo al 100% con él. Está Calixto de Roma, lo cual pues predicó en su momento pues el monarquianismo o la unicidad de Dios, pero hay muchos temas que nosotros no los compartimos. Bien, dato clave. Los propios historiadores reconocen, no fue sino hasta el siglo IV cuando las distinciones de los tres en unidad fueron juntamente en una sola doctrina ortodoxa de una esencia y tres personas. Hipóstasis, ¿eh? Bien, vamos a analizar aquí, vamos para arriba. Aquí he sacado yo un extracto nada más con un poquito. Dice, la nueva enciclopedia británica dice, fue solo entonces cuando lo que pudiera llamarse el dogma trinitario definitivo de un solo Dios en tres personas llegó a asimilarse por completo. O sea que ahí fue donde lo reconocieron. Bien, vamos para acá, vamos a seguir leyendo. Vamos a cambiarle aquí de color para que nos ubique dónde estamos. Bien, dice para una predicación unicitaria o unicidad. Bien, vamos a cerrar un poquito aquí. Dice,
Según la Biblia dice, los apóstoles solo hablaban de un solo Dios, Deuteronomio 6:4. Y Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Esto es lo que la unicidad explica. La fórmula trinitaria tardó casi 400 años en aparecer. Dice, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Y da también la cita, tal como lo hace Martín Lutero en su documento que cita pues la cautividad de la iglesia. Martín Lutero dice de que el bautismo es en el nombre de Jesús, tal como los apóstoles lo practicaron, dice, en el tiempo pasado. Y cita, pues ahí dice, los griegos te dicen, yo te bautizo en el nombre de Jesús, el Cristo. Otros, hasta que llegan los latinos, dice él. Que los romanos todavía pues, bautizaban en el nombre de Jesús. Después fue que cambió ya todo esto, pues cuando ya la iglesia naciente, la iglesia trinitaria comenzó a cambiar ciertos textos que no le convenía y comenzó a ocultar parte de la escritura, cambiando pues los textos, cambiando pues lo que la escritura quería decir acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto lo cambiaron ellos. Hay un cardenal, se me olvida el nombre, pues, pero él dice de que el catecismo católico está por encima de la escritura. Imagínese usted la barbaridad que este hombre habla. Bien, dice, los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús, Hechos 2:38, porque entendían que ese es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19 no conocían el credo del año 381, o sea que todavía no habían hecho ese amaño. Ya después del 381, pues cuando aparece pues un papa que le llamaban San Dámaso, primero, un hombre pues completamente asesino, los cuales pues la Iglesia Católica tiene como uno de los papas principales de su dogma. Pero este hombre, cuando nosotros vemos la historia, comenzamos a escudriñar qué es lo que este hombre hacía, pues era totalmente un asesino. Esto es parte del credo de Constantinopla. Y pues se me fue por alto pues agregar aquí los edictos que ellos hicieron, pero lo vamos a anexar un día para que usted pueda leerlo. Lo voy a dejar pues en mi muro. Cualquiera que quiera consultar, pues recuerde que yo cuando pongo una evidencia pues histórica es porque ya la estudié. E incluso pues porque tengo los libros. eh, por eso es que le digo yo que Irineo de León era considerado pues, un unicitario. Yo tengo aquí los 4 tomos de Irineo de León, los he estudiado y algún día pues voy a presentar porque tengo mucho material. El problema es de que no queda mucho tiempo pues para estar eh, analizando, sacando pues todo lo que dijeron estos hombres de la iglesia primitiva, pues poniéndolo, porque la verdad que quita mucho tiempo. Mira, esta cuestión aquí a mí me llevó pues un poquito de tiempo. Bien, así pues me hace una observación y me dice que si yo quiero comparar el credo de Nicea con el credo de Constantinopla para ver y demostrar los cambios que hicieron. Pero eso pues será para otro estudio. Bien, vamos a hacerlo un poco rapidito porque la verdad es que ya es tarde y hay que hacer otro programa pues todavía en YouTube. Bien, mira, aquí tenemos, según para la iglesia
o la doctrina trinitaria, pues, sin darse cuenta, caen en un... Aquí tenemos, pues, el Padre es Espíritu, Juan 4:24. El Hijo es Espíritu, 2 Corintios 3:17. El Espíritu Santo, Juan 14:26, dice que el Espíritu Santo, pues, es santo. Y tenemos, pues, aquí un último espíritu que se llama el Elión, el famoso Elión, del cual, pues, muchos pastores están cayendo, pues, en una herejía, predicando, afirmando, enseñando. Y cita, pues, ahí de Salmo 91:1. Pero el Salmo 91:1 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que si no estoy malo. Entonces aquí tenemos el Omnipotente, que sería el Elión. ¿Algo así? Bien. Estamos aquí, vamos a leer Joel capítulo 27-28 para dar, pues, un contexto rápido. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos tendrán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Este es el bautizo del Espíritu Santo, el día del Pentecostés. Cuando recibieron, pues, el Espíritu Santo, todos los que estaban esperando la promesa de quien habló nuestro Señor Jesucristo, lo cual les dijo, pues, que se mantuvieran unidos, porque Él iba a mandar la promesa del Padre. Si tú le pones atención a todo lo que el Señor Jesucristo dijo, tú puedes hacer un análisis rápidamente. Él decía: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y también decía: pues todo lo que pidas en mi nombre, el Padre lo hará. Juan capítulo 4, verso 23 y verso 24 dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto es fácil de explicar y de entender. ¿Por qué? Porque si tú tienes el Espíritu Santo, ¿cuál es la manera más fácil de conectarte con el Padre? No es a través del Espíritu Santo, en lo espiritual, porque en lo carnal no se puede. Si tú eres, pues, una persona que está en pecado y todo lo demás, no puedes lograr una comunicación con Dios. Ahora, para que Dios te escuche, tienes que venir con un corazón humillado y exponer y confesar tus culpas, tus pecados delante de Dios para que Él te escuche. Ahora, ¿cómo la mejor forma, pues, de tener una buena comunicación con el Padre es a través del Espíritu? ¿Y quién mora en nosotros? El Espíritu Santo. En Mateo capítulo 3, verso 16, un texto, pues, muy, muy debatido. Nuestros amigos trinitarios afirman, pues, que ahí está la Trinidad. Bien clarito, o más claro, dice agua. Ahí el mejor texto que tiene la Trinidad es este. Y ellos lo afirman y dicen: por eso es que cuando nosotros entablamos una plática con el mundo trinitario, cuando citan estos textos, pues ellos se sienten como en casa, con el pie, pues, relajado, con los pies cruzados, porque ellos creen que estos textos les favorecen a ellos. Pero cuando vamos a analizarlos a profundidad, estos textos, vemos de que no.
Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. El Espíritu de Dios. Vamos a ponerle aquí. Aquí, vamos a ponerle el 1. Porque aquí pues estamos viendo ya el Espíritu de Dios. Y descendió el Espíritu Santo. Aquí tenemos el Espíritu Santo. Vamos a ponerle el 2 para que se vea la diferencia. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y surgió una voz del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti he hallado mi complacencia. Lucas 3:22. Ya llevamos 2. El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo. Vamos a ver qué más nos dice. Bien, aquí tenemos el Espíritu de Dios, que es el que descendía. Y recuerda que Dios es espíritu. Según Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Cuando leemos Mateo 3:16 dice que el Espíritu de Dios es el que descendía. Cuando leemos Lucas 3:22 dice que el Espíritu Santo es el que descendía en forma corporal. Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Recuerda que el hijo también se le nombra de siervo. Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, y por lo cual pues aquí tenemos 3. Vamos a ponerle 3. 3. Dios es espíritu. Recuerda que estamos haciendo el andamiaje, ahorita vamos a hacer la construcción, ahorita vamos a preparar pues, los arranques, vamos a poner pues las bases, vamos a preparar pues todo lo que es concerniente con nosotros cuando vamos a construir el arranque, las piedras, el cemento, todo lo demás, para pues poder hacer ya lo que nosotros queremos hacer, ¿eh? Bien, Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. En Mateo 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál era el rostro que los ángeles veían? Algún valeroso que me diga. Poner un color aquí. El rostro de mi Padre que está en los cielos. O sea, el tiempo que estuvo Jesús en la tierra, quiere decir de que los ángeles no veían el rostro de Dios por 3 años. Pero la Biblia dice que los ángeles siempre ven el rostro del Padre que está en los cielos. Cuando nosotros hacemos una pregunta tan sencilla, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado? O de la manera más sencilla, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús estaba en la tierra y hablaba y hacía cosas? ¿Dónde estaba Dios?
Y tú rápidamente vas a decir que en el cielo. Y pues yo te digo amén. Amén, porque la Biblia dice que el que estaba en el cielo era el Padre. Pero ¿qué harías con los textos donde dice Jesús que el Padre se mora en mí? Entonces, ¿dónde estaba Dios? Y eso hay que saberlo entender, ¿no? No podemos hablar directamente así a la pasarraya. Dice Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, el Padre, ¿no? Mientras él hablaba, una nube de los cielos cubrió, o una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Yo te voy a hacer una pregunta y yo quiero que tú seas tan sincero contigo mismo, porque posiblemente no me la respondas a mí. Esta voz que se oía en el cielo o que venía del cielo, ¿es la misma voz que se escuchaba en la nube o es otra voz? Sin tomar en consideración Hebreos capítulo 1, versículo 1, Hebreos 1:1 dice que el Padre o Dios, hablando de muchas maneras, dice por los profetas en el tiempo pasado, ahora se habla por el Hijo. Entonces, pregunto yo, ¿esta voz dónde se escuchó? ¿O quién fue que habló estas palabras? Porque hay un texto donde dice que la voz vino desde la mismísima gloria de Dios. Y recordemos que Jesucristo es la gloria de Dios. Según Ezequiel, capítulo 1, verso 26, dice que Ezequiel está viendo una visión y dice que veía la gloria de Dios y lo veía en una forma de hombre. Entonces, ¿cuál es el rostro de Dios? Recuerda que la escritura dice que nosotros somos hechura y semejanza de Dios. ¿Y cuál es la forma del Señor Jesucristo? ¿Cuál es el rostro que veían los ángeles? De acuerdo a Juan capítulo 3, verso 13, dice que nadie subió al cielo sino el que descendió, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesucristo podía estar en la tierra y al mismo tiempo, a la misma vez, estaba en el cielo. De acuerdo pues a la doctrina trinitaria, para explicar Juan capítulo 14, creo que versículo 8, versículo 9, versículo 10, se inventaron pues lo que es la pericoresis intratrinitaria para poder explicar los textos estos, pero a la misma vez que ellos creen que le han dado una explicación a través de la pericoresis, lo que hace es meterlo pues en un embudo, porque se le es más difícil pues salir, porque ellos lo ocupan solo para explicar estos textos. Juan capítulo 14, verso 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde estaba Dios cuando Jesús estaba siendo bautizado? ¿Dónde? Y aquí donde comienza a derrumbarse todo el pensamiento trinitario. ¿Por qué hicimos un andamiaje? Bueno, porque vamos a votar primeramente la idea de tres personas. Vamos a votar ese pensamiento despacio a través de la escritura. Y tú verás que no hay tres personas. Primero, estamos que el Espíritu Santo, el que descendió en forma
corporal de paloma, dice la Biblia dice que era el Espíritu Santo. También dice de que era el Espíritu de Dios. Y también dice que Dios es Espíritu. ¿Es el mismo Espíritu Santo o es otro Espíritu el cual descendió? O estamos hablando de un solo Espíritu. El Espíritu del Padre, el Espíritu Santo, Dios es Espíritu. Entonces, ¿estamos hablando del mismo Espíritu o estamos hablando de otro Espíritu? Como tú no me puedes responder a mí, respóndete tú en tu interior, delante de Dios. Y dile a Dios, Señor, yo creo en un solo Espíritu. Entonces, por lo cual y por lo concerniente, es el mismo Espíritu Santo quien estaba defendiendo. Pero aquí tenemos otra cuestión, que también Dios estaba en Cristo, porque dice la Escritura que en él habita toda, no un poquito, ni un pedacito, ni nada, dice toda la deidad de Dios. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque el apóstol Pablo dice que Jesucristo es Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios existente, el único Dios que hay, solo que está manifestado en carne. Y aquí se cae el otro dilema de nuestros amigos trinitarios. Porque si Cristo es Dios y tú dices que Jesucristo, siendo Dios, no es el Padre, entonces ya tienes dos dioses. Pero recuerda que la doctrina trinitaria dice de que hay un Dios que subsiste a través de tres personas. Ese es lo que se reconoce como la doctrina trinitaria. O otros dicen que se manifestó a través de tres personas. Es igual. Porque cuando nosotros te preguntamos, dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Juan dice que Dios es espíritu. Pablo dice que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿cuál Dios es Jesús? ¿O es el Padre? Voy a hacerte un recuento de lo que se ha venido hablando durante todo este tiempo. Yo dije en cierta ocasión, yo hice una reflexión para tomarla en cuenta. Jesús es hombre. Jesús en su humanidad o en su manifestación humana es hijo de María. Al otro pues le dicen hijo de José, es aceptado, hijo de David, es hermano de los judíos. Ahora, Jesús en su divinidad como Dios, ¿qué es Jesús de María? ¿Es el padre de María o es hermano de María? ¿O sigue siendo hijo de María en su deidad? Es verdad que ya no puede ser igual. En su humanidad es hijo de María, en su deidad es padre de María, en su humanidad hermano de los judíos, hermano nuestro. En su deidad Jesucristo es nuestro Padre. A no ser pues que alguien diga pues, que Jesucristo no es su Padre, entonces tiene dos padres. Tiene a Dios el Padre y tiene a Jesucristo como Dios, pero no es el Padre. Eso sería una contradicción. Y recuerda que ayer tocamos pues la ley de la no contradicción. Y siempre pues el mundo trinitario seguirá cayendo en contradicción. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué fue lo que hizo Dios a través de Jesucristo?
Primero dice que tomó la manifestación humana como hijo, sin dejar de ser el Dios invisible, o sea, el Padre. Es tanto hombre como Dios. Como Dios no se puede cansar. Como Dios no puede llorar. Como Dios no puede dormirse. Como Dios no puede cansarse. Como hombre se cansaba. Como hombre tenía hambre. Y ya esto lo hemos explicado en muchas ocasiones. Ahora, ¿qué es lo que previene de Dios? La reconciliación. Recuerda de que dice que ya primero de Timoteo capítulo 2 verso 5 dice que Dios nos reconcilió por Cristo. Cuando nosotros analizamos los textos, fíjate que aquí no los hemos movido mucho y no hemos visto una segunda persona ni una tercera persona. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En otra escritura dice consigo mismo. Esto no le quita pues el sentido de la palabra o de la expresión. Aquí podemos usar también, no caemos en contradicción, no caemos en herejía, no caemos en nada, porque hay muchas versiones que lo dicen de esa manera. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora, mira este salmo. Este salmo pues es poderoso a la hora de exponer acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 139, versículo 7 al 10 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La presencia siempre es lo espiritual, ¿no? ¿Qué es la presencia de Dios? Espíritu. Si subiere a los cielos, allí estás tú, o sea, tu espíritu. Dios es espíritu, o sea, por lo cual donde quiera, dice el salmista, que él vaya, si va al cielo, allá está. Si está en la tierra, aquí está. Si se mete, dice, debajo de la tierra, ahí está. O sea, no hay donde esconderse ante el Espíritu Santo, el cual es Dios. ¿Y cuál Dios? El Padre, porque no hay otro. Y si Dios es espíritu, y es el único Dios, y es el Padre, vamos a analizar un texto muy explícito más adelantito. Pero mira esto. Y si en el sol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Concerniente al Espíritu Santo. En Génesis capítulo 1, versículo 2 dice, en el principio creó Dios. Recuerda, Dios dice, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Dios que es Espíritu es diferente al Espíritu de Dios. Y Efesios 4:4 dice que solamente hay un Espíritu. Entonces, en tu interior, mi querido amigo,
puedes analizar tú este Dios de Génesis capítulo 1, versículo 1. Dios es espíritu, Juan 4:24. Y dice que en el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿El mismo Espíritu Santo o es otro Espíritu Santo? Recuerda que estamos analizando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, porque para el mundo trinitario, ahí se manifestaron las tres personas. ¿Quién habló del cielo? El Padre. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. ¿Quién está siendo bautizado? El Hijo. Pero cuando estamos analizando los textos, te estás dando cuenta de que no hay primera, segunda, tercera persona. Esto es totalmente pues un engaño, un fraude. Fue el 2:27, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. ¿De dónde tú agarras, amigo querido, de que hay dos, tres? ¿Por qué divides a Dios? ¿Por qué partes al Señor? Recuerda que Dios es espíritu. En el versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu. Y esto lo dice Jehová, o Yahweh, o Yahvé, como tú pues te sientas cómodo decirle. No hay problema en eso. Dice, derramaré mi espíritu. Y recuerda, como te dije, Juan 4:24 viene diciendo de que Dios es espíritu. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, todo ser humano, sobre todo hombre. Hechos 2:4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Lo maravilloso de todo, amigo querido, después que creo que ya analizaste la pregunta que yo te hice, ¿dónde estaba Dios cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan? Tú te sostienes de que solamente estaba en el cielo, tú lo tienes envasado, enfrascado al Dios Trino. De allá no se puede mover porque tiene que estar quieto pues en el cielo, porque no puede descender. Incluso pues hay muchos que dicen que el Padre no se puede manifestar en carne porque es espíritu. Entonces yo te preguntaría, pues, antes de que Jesucristo viniera a la tierra a tomar un cuerpo humano, ¿qué era Jesús? ¿Ya existía pues como hombre? ¿O la existencia del Señor Jesucristo antes de ser manifestado en carne era espíritu? ¿Cuál es tu respuesta? Y ves cómo tu idea del bautismo se cae, se rompe. Porque mira, Primera de Corintios 3:16 y 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, ¿cómo tener a Dios en nuestro corazón? ¿O cómo formar parte de la iglesia? O te lo pongo más fácil. ¿Cómo puedo ser yo templo y morada del Espíritu de Dios? ¿O quién está en este templo? ¿Quién habita en este templo? ¿Acaso no es el Espíritu de Dios? Si tu respuesta es no, pues entonces tú tienes otro Dios y otro Espíritu. Porque de acuerdo a Mateo capítulo 28, verso 20, el Señor Jesucristo dijo,
he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo estaría? En nosotros. ¿Acaso no es el Espíritu Santo quien nos redarguye cuando nosotros cometemos algo? ¿Acaso no es el Espíritu Santo quien nos mueve a nosotros a un arrepentimiento? A menos de que alguien diga, no, yo tengo pues al Padre. El Hijo no es el que entró en mí. No, el Espíritu Santo, pues no, Él es el que me cuida. Bueno, Primera de Corintios, capítulo 6, versos 19, 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Cuál fue el precio de la salvación? Precio de sangre, ¿eh? Ahora, este Espíritu Santo que está hablando aquí, dice que ya pagó un precio. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19, dice, ¿o ignoráis que vuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo? Ahora, ¿quién mora en ti? ¿Acaso no es nuestro Señor Jesucristo? Él fue el que pagó el precio. Él murió por nosotros. Él nos rescató. E incluso, pues, Hechos capítulo 28, si no me equivoco, pues por ahí le dice que Dios compró a precio de sangre de su iglesia. Me corrigen si estoy mal y me perdonan también si me equivoco en ese texto. Dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro espíritu es el soplo de vida de que Dios dio. Cuando sopló y nos dio hálito de vida, nos dio vida a nosotros. Por eso es que dice que el espíritu de nosotros pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, los humanos, este espíritu, según el libro de Eclesiastés, dice que el espíritu vuelve a quien lo dio. ¿Quién dio el espíritu o el hálito de vida para nosotros? ¿Acaso no fue el Padre? Pero tenemos una versión allá en Hechos capítulo 7, versículo 50 en adelante, donde van a matar a un hombre, agarran piedra, ya está listo, y cuando está muriendo dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué este hombre entrega el espíritu de él al Señor Jesucristo? No teniendo en cuenta, pues para el mundo trinitario, que está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. ¿Por qué se le entregó a la segunda persona y no a la primera persona de la Trinidad? ¿Alguna vez has meditado tú en todo esto? ¿O es que de veramente te vuelan los textos? Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto es lo que leímos, que Dios te destruirá. Dice que el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Quién fue que expresó estas palabras? ¿Acaso no fue nuestro Señor Jesucristo? ¿No fue Él? Palabras textuales del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y el Señor es nuestro Señor Jesucristo. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Acaso no está diciendo el Señor Jesucristo que Él es el Dios Todopoderoso? Romanos 8, versículo 8, verso 9. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ojo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí te la pone más claro el Señor Jesucristo. Se coloca como Dios, se coloca como el Espíritu de Cristo y también es el Espíritu Santo. Si tú no lo aceptas, no lo crees, aún teniéndolo en tu propia escritura, entonces pues creo que no hay mucho que discernir. Porque ahora se lo pone más claro, el versículo 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Recuerda, en el versículo 8 y versículo 9 dice que el espíritu de Dios y el espíritu de Cristo. Pero aquí en el versículo 10 dice, pero si Cristo, ahora sí te lo declara, ya no dice el espíritu de Cristo, ahora dice, pero si Cristo está en vosotros, y es aquí donde yo te estaba explicando, Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo, dice el Señor Jesucristo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo está el Señor Jesucristo en nosotros? Como el Espíritu Santo. A menos de que tú digas, pues que tienes un hombre dentro de ti, un humano dentro de ti, pero lo cual nadie te puede creer. Recuerda que la Biblia dice que Dios es espíritu y ese espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Y ese espíritu de Dios es el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice que el Señor es el espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Contexto, viene hablando de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14, 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Aquí te lo va a presentar más claro, palabras del Señor Jesucristo. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El contexto es la venida del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quién prometió el Espíritu Santo? De acuerdo a Joel, capítulo 2, 27 y 28, dice Jehová,
yo derramaré de mi espíritu. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo a los apóstoles que ellos ya conocen al Espíritu Santo, que es del cual viene hablando el Señor Jesucristo. El contexto es la venida del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo de verdad, o el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, le dice a los apóstoles, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos? El Padre. A nosotros los tildan de los huerfanitos porque no tenemos padre ni nada, dice, porque todo es nuestro Señor Jesucristo, que Cristo aquí, que Jesús. Incluso pues dicen los Jesús solos. Pero recuerda que la Escritura dice que en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más, porque estamos completos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Sencillo, no necesitamos nada más. Allá aquella persona que necesita las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, necesita tres dioses. Pero ¿qué podrá hacer con tres dioses? Si ni aún el Dios Trino, pues no puede hacer nada por salvarte. Pero el Señor Jesucristo sí dice que puede salvarnos. Incluso con su muerte en la cruz, dice que ya nos redimió. Bien, Juan 14:28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Siempre está hablando concerniente a la venida del Espíritu Santo. Aquí tenemos pues un enredo para el mundo trinitario porque Jesús expresa esto. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y muchos dicen, vaya, ahí está hablando, dice, del Padre, hay dos personas, está el Padre y está el Hijo. Todos estos contextos que nosotros hemos venido viendo, el mismo Señor Jesucristo te está diciendo, el Padre que mora en mí, yo no puedo hacer nada, sino que el Padre lo hace. Ahora, el Señor Jesucristo necesitó otra persona para hacer los milagros. No, él mismo lo ejercitó, porque en él habitan las dos naturalezas, humano y divino. No necesita otra persona, no necesitamos hablar nosotros de otra persona porque no existe, no hay. La Biblia pues no te da ni crédito ni te da fiado para que tú te excedas a explicar de que aquí hay dos, mucho menos tres. Aquí no está hablando de tres personas. Aquí no los hemos salido nosotros de los contextos del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre. Dios es Espíritu. También dice que el Señor es el Espíritu. Todo esto va en consecuencia. Entonces, por lo cual, en el bautismo de Jesús nosotros no vemos tres personas. A menos porque si puedes demostrar que hay tres personas, pues entonces puedes demostrarlo. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debe de conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia, sea nosotros, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, si Dios fue manifestado en carne, ¿quién fue el que se manifestó? Si solamente hay un Dios y hemos venido hablando de que este Dios que se manifestó es el mismo Espíritu Santo, de acuerdo a la Escritura, Dios es Espíritu. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, llegamos a la conclusión que el apóstol Pablo dice,
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Si este Dios que es espíritu no fue el que se manifestó, entonces, ¿quién fue el que se manifestó? Si tú me dices que fue la segunda persona, ¿acaso la segunda persona no era espíritu? Como quiera, siempre te vas a meter al guacal. Como quiera. Y si tú dices pues, que el Espíritu Santo fue el que se manifestó en carne, de todas maneras, te damos la bienvenida pues, a la unicidad. Y si tú dices que es otro Espíritu Santo el que se manifestó al Espíritu de Dios, al Espíritu del Padre, al Espíritu de Jesús, al Espíritu Santo, pues entonces déjame decirte que eres politeísta. ¿Tienes cuántos espíritus? Tremendo. Levítico 26, 11 y 12 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Esto lo dijo Jehová allá en el antiguo pacto, y estas son las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, haciendo mención y diciéndote que este mismo Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Lo creas o no lo creas, es así, sencillo. Jeremías 32, 38 dice, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Y aquí es que lo vamos a colorear porque esto nos va a servir. Esto es lo mismo que encontramos allá en Primera de Corintios. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10 y verso 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, en los profetas. Pregunta, ¿qué hacía el Espíritu de Cristo en los profetas? Si para el mundo trinitario es alguien diferente al Padre o a la primera persona. Recuerda que leímos Romanos capítulo 8, versículo 9, versículo 10. Dice el Espíritu de Cristo. Y después dice, si Cristo no está en vosotros, esto está diciendo el apóstol Pedro, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron. O sea, hicieron una investigación exhausta, ¿no? Dice, acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. En el bautismo de nuestro Señor Jesucristo no vemos tres personas. Vemos la manifestación gloriosa del único Dios, que es Espíritu. Recuerda pues que el Señor Jesucristo es la imagen, dice, de el Dios invisible. Este Espíritu que se manifestó en forma de hombre. La Escritura dice, el apóstol Pablo dice que en forma corporal toda la deidad de Dios está en Cristo. Toda.
como decimos, pues no un poquito. Ya aquí ya un poco más para que tú veas el enfoque, el contexto. Isaías 53, capítulo 3, verso 4, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Isaías dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón, varón. No dice Dios, es la condición que el Dios Todopoderoso realizaría al hacerse hombre. Ahora, como espíritu, no sufrió. Lo que sufrió fue lo que él tomó para la manifestación. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él rostro fue menospreciado, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Esto es sencillo de comprender. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde hay el Espíritu del Señor, hay libertad. Sencillo. Quien mora en nosotros es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. ¿Quién es Jesús? El Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo. Sencillo. No vemos dos, no vemos tres, no vemos ni una primera persona, ni una segunda persona, ni una tercera persona. Amigo querido, hemos llegado pues a la culminación de este estudio, esperando pues que el Señor Jesucristo se haya tocado su corazón y su mente y pueda recapacitar en el amor del Señor Jesucristo todos los textos que hemos visto con sus contextos. Hemos analizado pues el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que el Señor Jesucristo le dijo a Juan que es necesario que cumplamos toda justicia, porque Juan no quería bautizarle. El Señor le dijo, tú vienes a mí y yo soy el que debería ir a ti para ser bautizado. Juan ya había dicho que a quien señaló a Jesús, dijo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así es que, mi querido amigo, reflexionemos detenidamente en la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Próximamente pues estaremos nuevamente pues con otro video. Si te gusta, regálanos un like o regálanos un comentario. ¿Qué opinas tú de estos videos que se están haciendo? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gusta? Así es que esperamos pues tu comentario. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz noche para todos, feliz descanso. Que Dios bendiga pues tu familia, tus amistades. Te deseamos pues lo mejor en la vida espiritual, también pues en la vida secular. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga.